Bien, entonces estamos viendo sobre cómo esa recomendación que tiene que cada página debe ir numerada con un pequeño título resumido hasta en 10 palabras. Pero eso no se suele usar mucho en tesis, pero sí en artículos. Bueno, les van a pedir de que tengan un resumen en la parte superior y la numeración en la parte superior. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, las normas APA no señalan, no tienen unas instrucciones específicas de cómo hacer el índice o la tabla de contenidos. Eso responde mucho a las universidades que sí lo solicitan. Eso con fines de poder identificar y de un solo golpe de vista, ver todo el contenido de los documentos, sobre todo de las tesis. Pero en las normas APA no especifican, no hablan nada sobre cómo hacer un índice. Pero sí dan recomendaciones de cómo elaborar las jerarquías de los contenidos, que esos sí pueden estar numerados, que eso también lo vamos a ver. Ahora, sobre las fuentes y el intermedio y la sangría. Las fuentes APA contemplan fuentes serif y sans serif. Serif es una palabra en francés que significa gracia. Entonces, existen fuentes con gracia y fuentes sin gracia, porque sans es sin. Entonces, fuentes con gracia y fuentes sin gracia. Las fuentes serif son las que tienen remates, adornos en los bordes. Estas fuentes serif las van a encontrar bastante en documentos impresos, como en libros, como en periódicos, como en revistas. Suelen usar bastantes fuentes serif. Eso porque al momento de leerlas no fatiga tanto la vista. Y las fuentes sans serif, o sea, fuentes sin gracia, se usan en documentos digitales, en páginas web, en distintos soportes digitales. Entonces, hay bastantes fuentes serif y fuentes sans serif. Esas son las dos diferencias de los tipos de fuentes, fuentes serif y fuentes sans serif. Ahora, las normas APA contemplan el uso de determinadas fuentes serif y fuentes sans serif, o sea, fuentes con gracia y fuentes sin gracia, entre las que permite y amplía, porque antes en el anterior manual de la sexta edición solo habían dos tipos de fuentes. Ahora, estas fuentes que permite no es algo arbitrario, no es algo que a alguien le gustó y que dijeron vamos a utilizar esas fuentes porque son más bonitas. No, hay un estudio que han hecho en qué tamaños y qué fuentes sí son fáciles de leer, tanto en documentos escritos como en documentos digitales. Entonces tenemos las fuentes sans serif como calibre a 11 puntos, Arial a 11 puntos, Lucía Sans Unicode a 10 puntos, las fuentes sans serif como la Times New Roman a 12, la Georgia a 11 y la Computing Modern a 10 puntos. Entonces, todo esto obedece a estudios que han realizado durante los últimos 10 años desde que salió publicada la anterior edición. Y es más, estas fuentes se ha comprobado de que no fatigan la vista y la lectura. Y en esos tamaños específicos. Por eso muchas revistas y universidades toman como referencia este conjunto de recomendaciones. Hay algunas excepciones a la fuente. En las normas APA, si es que tienen la oportunidad de leer detenidamente todo el manual, van a encontrar de que recomiendan algo y le dicen no, pero hay una excepción, en todo hay una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? En las figuras. Cuando se vayan a usar figuras, lo que recomiendan es no usar fuentes sans serif con un tamaño, bueno, el tamaño debe ser entre 8 a 14 puntos. Como pueden ver, es un tamaño más grande, porque una figura, el tamaño se va a perder. El tamaño no va a ser tan fácil de leerlo. Igual, las notas al pie, la fuente nos dice que la fuente de la nota al pie puede ser más pequeña. Eso para que no distraiga la lectura. Y esta nota al pie no tiene que ser una explicación demasiado extensa. Es algo muy puntual, algo que complemente esa explicación, pero no que haga otra explicación como suelen hacer los historiadores, ¿no? Es más, me acuerdo que leí un libro donde eran notas al pie, donde esta era la hoja y todo esto era nota al pie, todo esto. O sea, eran dos líneas y todo era nota al pie, nota al pie, nota al pie. Entonces, como es un tamaño más chiquito de letra, cansaba, fatigaba demasiado, y un texto impreso, ¿no? Entonces, no se deben usar de esa forma.
Fuente, interlineado y sangrías. El tipo de letra, bueno, ya hemos visto, son las que contemplan, las que se deben utilizar. Sobre el interlineado es el espacio que existen entre los caracteres, entre las líneas. Dice que debe ser a doble espacio, porque ese doble espacio lo que permite es que la lectura, el salto de vista del ojo de una línea a otra sea más rápido, más fluido. En las universidades, en muchas universidades, piden que sea 1.5, pero cuando les pregunta, ¿por qué 1.5? Bueno, porque al revisor, al encargado se le ocurrió y le gusta más ese estilo. No obedece a una cuestión de investigación o una cuestión de producto, de una investigación detrás de ese criterio, sino cuestiones estéticas. Entonces, no es algo lógico, ¿no? Pero lo hacen así y solo queda seguir esas recomendaciones. Y esa es la recomendación general cuando vean las normas APA. Hay muchas normas y criterios que tienen las universidades y las revistas para publicar, adaptando las normas APA, que contradicen lo que dicen las normas APA. Entonces simplemente queda seguir esas recomendaciones. Claro que las normas APA pueden decir otra cosa que está sustentada en investigación, pero si lo dice el revisor o la universidad, simplemente hay que seguir esas recomendaciones. Sobre la sangría es el espacio en el cual inicia cada nuevo párrafo. Por ejemplo, este párrafo no tiene sangría porque está bien pegado a la izquierda. La sangría es ese espacio. La sangría dice que debe ser de 1.27 centímetros. ¿Por qué 1.27 centímetros? Es cuando apretamos tab. Eso cuando vean un documento impreso, bueno, no tengo ningún documento impreso ahora, cuando agarren con los pulgares, porque uno agarra con los pulgares las hojas, el salto o el espacio que ocupa el pulgar entre cada nuevo párrafo es 1.27 centímetros. Ese es el espacio que ocupa cada párrafo. Porque si pasamos al siguiente párrafo, con nuestro propio dedo estaríamos tapando la letra. Pero con ese espacio que existe, entra perfecto el párrafo y permite leer y saltar de línea en línea. Y como tiene un interlineado de 2 centímetros entre cada párrafo, entonces, de cada línea, es más fácil la lectura. Como pueden ver, eso evidencia que hay una investigación detrás de eso. Y es más, en el año 2020 hicieron un webinar cuando todo era digital y todos estamos encerrados por la pandemia. Y justamente en el webinar les preguntaban eso, ¿por qué sangría, interlineado y esas cuestiones ligadas al formato? Porque obedece a estudios, no son cuestiones aleatorias. Han investigado durante muchos años para ver cuáles son los mejores formatos, los tipos de letra más idóneos para la lectura. Es importante señalar que en el texto tenga una sangría de 1.27 y que también se usa para las tablas, ¿no? Las tablas y las figuras. Bueno, y hay excepciones al interlineado, ¿no? Siempre hay excepciones. Sobre el cuerpo de la tabla dice que debe ser 1.5 o doble, o sea, de 2 centímetros. En las figuras también 1.5, en las notas al pie también 1.5 y en ecuaciones matemáticas debe ser triple o cuádruple. O sea, un espaciado mucho más grande, porque cuando hay ecuaciones en las investigaciones, este interlineado debe facilitar la lectura de estas ecuaciones, porque si estuviesen muy pegadas, no permite leer. Y las ecuaciones sabemos que son fórmulas matemáticas, ponen algoritmos y ponen justamente las potencias, x a la potencia o al cuadrado, hay un espacio hacia arriba que ocupa. Entonces, para que no ocupe ese espacio, se considera que sea mayor el tipo de espaciado general. Un momento. Bien, sobre las notas al pie, ¿cuándo utilizar? Este es un ejemplo de una nota al pie. Como pueden ver, la nota al pie está aquí. Y está con un superíndice hacia arriba y un número. Y ese se explica en la misma hoja. Siempre se explica en la misma hoja. En el estilo Vancouver se explican al final, ¿no? Hay un conjunto de notas al pie que están todas al final. Eso también es válido en ese estilo de citación, pero en la norma APA no dice que van al pie y es una explicación muy corta, muy precisa, no larga, a lo mucho dos líneas, y en un tamaño de 8 a 9 puntos. Como dice ahí, es una nota al pie de ser breve,
proporcionar información adicional o complementaria, y van con números arábicos en superíndice, de conectar con una sola idea. Eso es importante, una sola idea. Hay notas al pie que pueden tener varias ideas, eso no es correcto. En ese caso tendría que haber varias notas al pie. Sobre un mismo punto, sobre un mismo párrafo, pueden ver varias notas al pie, pero cada una con una sola idea. Y se usan sobre todo para fortalecer la investigación, para colocar una explicación adicional al tema, para complementar la explicación original que se está dando, no para explayarse, como usan los historiadores. Bien, esto es lo mismo cuando se usan en esas condiciones. Pueden aparecer al interior del texto, al pie o en un apartado específico, como pueden ver ahí, ¿no? En este ejemplo es un apartado específico. El internado siempre es doble de las notas, de 1.5 a doble. Eso es lo que les decía, el encabezado, ¿no? Contempla de que para los trabajos de los estudiantes debe haber un encabezado únicamente en la página, en la parte superior, alineado a la derecha, como aparece aquí. Aquí dice dependencia emocional y violencia. El título de esa investigación es mucho más larga, pero todo ese encabezado es lo más corto, hasta 10 palabras. Hasta recomiendan que sean, si se puede menos, es mucho mejor. Y todo sea con mayúscula. Pero eso es lo que recomiendan, pero no se usa. El capítulo 3 de la norma ASAPA se llama los HARPS, que la traducción al español sería como conjunto de recomendaciones para jóvenes investigadores, ¿no? Esa es la traducción al inglés, los HARPS. Y esa es una incorporación nueva que tiene y que ningún otro estilo de citación lo considera. Para documentos profesionales, el encabezado se debe colocar el número de la página, la parte superior y alineado a la derecha. Bueno, se debe seguir un conjunto de caracteres, como dice acá, ¿no? Hasta 50 caracteres, incluyendo los espacios y los signos de puntuación. Bueno, ahora vamos a ver sobre los márgenes, la alineación y la sangría y la compaginación. En el estilo APA, la séptima edición, se sugiere el número de página debe estar en la esquina inferior derecha y aparecer en todas las páginas, incluso en la portada. Esto varía, porque cada institución tiene consideraciones muy particulares de qué páginas se debe enumerar y cuáles no. No hay, es más, les comento que ni siquiera la propia revista americana de psicología sigue el APA al 100%. Nadie usa el APA al 100%. Eso porque hay cuestiones tan específicas y tan particulares que nadie lo usa. Por eso la propia APA no usa el APA al 100%, lo usa al 99%. Y hay cuestiones que las adaptan. Bueno, sí. Mapa siempre manejaba el tema de la numeración, la parte de derecha, como siempre. No sabía que había cambiado la parte inferior. ¿Es correcto? Sí, ha variado con la última edición, pero como les digo, es variante, porque en la propia revista de las normas APA no usa estas recomendaciones sobre el interlineado. El motivo no lo he investigado, no lo sé. Ya. Bien, entonces continuamos. Sobre los márgenes, nos dice que debe ser 2.54 a todos los lados. El texto debe ser sin justificar. Y esta no justificación de los textos obedece a criterios se le conoce como kernel. El kernel es el espaciado que existen entre los caracteres, porque cuando uno justifica el texto, lo que hace el programa es alargar las palabras para que encajen en los márgenes que significa justificar. Claro, estéticamente se ve bien, ¿no? Se ve ordenadito, pero al estirarse las letras, la lectura se dificulta, porque no es lo mismo leer un texto que está estirado, espaciado entre sus caracteres, que un texto que no está justificado. Parece desordenado, como pueden ver acá, ¿no? Parece que está desordenado, desalineado, pero leerlo es mucho más fácil, más sencillo, no cansa, no fatiga, como un texto estirado, porque lo que hace el programa es estirar las letras para que encajen perfectamente, ¿no?
Los márgenes pueden variar dependiendo de la institución. Y ese criterio lo van a encontrar bastante. En cada parte, en cada apartado de lo que es el formato del documento, es que dicen que varía de cada institución adapta, lo usa a sus criterios. A veces simplemente criterios estéticos, no criterios ya propios de lo que es la lectura. ¿Estás cayendo? Sí. Un criterio que varía algunas universidades es el margen izquierdo que lo suelen dar 3. ¿Y eso para qué? Para efectos de que en el momento del pasado haya un espacio mayor para que se pueda facilitar la lectura. Claro, eso es, sí. Sí, justamente por eso, ¿no? Le ponen más margen para el empastado o para el anillado. Entonces, eso también es válido. Pero eso porque la norma APA sugiere usar el formato carta. El formato carta es más ancho. Entonces, en un formato carta, el empastado no dificulta. Pero como usamos más el formato A4, entonces sí hay que contemplar ese espacio, ¿no? Bueno, lo que les decía aquí, ¿no? Que no se justifica, todo va alineado a la izquierda, se ve el texto que es irregular, hay que usarlo solo si la universidad, si nuestra institución nos indica que debe ser utilizado de esta forma. La alineación es justificada, en el caso de tesis. En la mayoría de universidades es justificada. Como pueden ver en este texto, hay un espacio entre cada carácter. Hay letras que se estiran para encajar en el texto justificado. Sobre la sangría es este espacio, lo que les indicaba que cuando ponen el dedo pulgar es el de 1.27. En las citas, cuando vayamos a ver la parte de las citas, cuando son citas más de 40 palabras, porque es por cantidad de palabras que se cita, en el estilo Vancouver es por cantidad de renglones. Si son más de 5 renglones, va fuera del párrafo, pero en el caso de APA es por cantidad de palabras. Si son más de 40 palabras, va fuera del párrafo y con una sangría de 1.27. Entonces, el texto empezaría desde aquí. Todo el texto de 40 palabras empezaría desde este espacio de 40 palabras. Y ahora, les adelanto también de que si van a citar otro párrafo del mismo documento, de la misma página, continuación del párrafo anterior, no podría ser 2 párrafos con 1.27, sino el segundo párrafo tendría que ir con otra sangría de 1.27. 1.27 más 1.27, entonces empezaría aquí, más o menos acá, el siguiente párrafo. Y si tiene otro párrafo, empezaría más allá, hasta 5, solo pueden citar hasta 5 párrafos. Es una regla muy específica que muy pocas veces la van a ver, pero sí casi todas las instituciones la toman, cuando son párrafos en bloque. Excepciones a lo que es el alineado y la sangría en el párrafo. En el resumen o en el astra, la primera línea del párrafo del resumen va sin sangría, o sea, sin ese espacio, ¿no? En las tablas y las figuras tampoco van sin sangría. La lista de referencias, las referencias deben tener una sangría francesa de 1.27 después de la segunda línea, los títulos y los títulos y subtítulos. En la cuestión de las referencias, cuando ya veamos a ver la siguiente clase también, hay particulares de cómo se tiene que presentar de la forma correcta la lista de las referencias. Seguro han llegado a ver de que, por ejemplo, aquí ven la referencia y la segunda línea de los datos de la referencia empieza aquí. O sea, hay este espacio de 1.27. Y bueno, con las particulares, ¿no? Que el nombre, el título va en cursiva, el autor, el año, la fecha de publicación y todas esas cuestiones. Aquí siempre hay errores. En todos los documentos que siempre reviso, hay errores en el momento de crear el listado de las referencias. A manera de paréntesis, esto lo pueden simplificar y hacerlo más rápido con los gestores de referencia. Hay bastantes gestores de referencia gratuitos que permiten hacer todo el proceso de las referencias y el citado de una forma rápida, eficiente, y es más, escribir mientras, citar mientras citan. No, sí, referenciar mientras escriben, mejor dicho, ¿no? Referenciar mientras escriben, como Zotero, Mendeley, EndNote, WeReference, entre otros, ¿no? Eso también quizás vamos a coordinar con
Comprensión social, para ver si realizamos un taller de cómo usar esos gestores de referencia. Que el proceso de citado y referenciación es rápido, eficiente y lo hacen bien, correcto. Solo hay algunas particularidades que tienen que tomar en cuenta al momento de generar las referencias, o sea, sobre todo alimentar estas bases de datos. Los títulos y subtítulos también tienen niveles y unas alineaciones diferentes, como vemos en este apartado. Hay 5 niveles, y es más, APA solo permite y recomienda usar 5 niveles. ¿Qué son los niveles? Capítulo 1, bueno, ese es el primer nivel, capítulo 1. Va centrado y en negrita y comienza con un nuevo párrafo. El capítulo 2 vendría a ser el subtítulo siguiente, alineado a la izquierda y en negrita, como está aquí. Aquí sería, y es más, en muchos de los documentos, sobre todo de Latinoamérica, se tiende a colocar 1.1. Ese sería el nivel 2. El nivel 3, el título alineado a la izquierda y en negrita y en cursiva. Bueno, acá no está con esos caracteres, ¿no? Tendría que cambiar para que se note cómo es la idea. Alineado a la izquierda y con cursiva. Sería el nivel 1.1.3. Ahora, recomiendo no llegar hasta un máximo de 5 de la jerarquía de los subtítulos. Hay documentos que ponen apartado 5.1, 1.1, 1.2. O sea, llegar a ese nivel, además de ser absurdo, es innecesario. Y porque complica bastante la lectura. Y cuando vean en artículos, en artículos de revistas científicas, no usan niveles, usan hasta 1 o 2, ya, no hay más. Y los siguientes van sin número. Si van digamos, están hablando de innovación, el siguiente es innovación disruptiva, y quieren hablar algo de innovación disruptiva, ese siguiente ya no va con una numeración, porque no es necesario, dificulta. Y hay documentos que sí tienen así 5.1.1.1.2 y siguen creando subniveles y subniveles y subniveles. No es necesario. Y además de que complican, estéticamente se va a ver muy confuso al momento de crear el índice. Van a crear así un índice con 5 números o 8 números delante. Y no es necesario. Si quieren llegar a más subniveles, simplemente colóquenlo sin nada, con cursiva y negrita, punto. Ya no hay necesidad de crear tantos subniveles hacia abajo. El nivel 5, el título con sangría, negrita, cursiva, finalizado con un punto. Eso es lo que recomiendo. Este es el formato. Que solo llegar hasta 5 como subnivel. Y es más, recomiendo no usarlo. En la propia norma APA dice no usen hasta 5. Si pueden hasta 3 o 4, suficiente. Pero contempla hasta 5. ¿Qué considerar? Utilizar los encabezados necesarios para diferenciar los conceptos de una teoría. Por ejemplo, estamos hablando de clima organizacional. Entonces, de clima organizacional vamos a hablar de la definición del clima organizacional. No pueden hablar de los enfoques del clima organizacional. Y otros apartados dentro del enfoque. Por ejemplo, el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo del clima organizacional. Luego quiero hablar otra cosa específica del enfoque cognitivo dentro del clima organizacional. Entonces ya no es necesario crear tantos subniveles. Tampoco añadir espacios antes de los encabezados, no utilizar letras o números para diferenciar los niveles. La norma APA nos dice eso, no usar letras o números, pero en nuestro sistema sí usamos los niveles y sobre todo los números, porque creemos que es más ordenado, ¿no? Y bueno, y las instituciones nos dicen que tenemos que seguir estas indicaciones. Colocar interlínea doble entre los encabezados. Eso sí, los encabezados siempre van con interlineado doble. Este es un ejemplo, pero no está tampoco con el formato. Solo está con la negrita. Este debería estar con cursiva, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no está. Tendría que ajustarlo. Bueno, un resumen de toda esta primera parte.
está la sangría, 1.27, el espaciado a todos los lados, el interlineado doble, los tipos de letra que se permiten, el tipo de papel que se permite, y que se recomienda es el tamaño carta, y luego está la alineación, ¿no? A la izquierda, sin justificar, y el interlineado doble. Luego, para resumir todo esto, esta primera parte de lo que hemos visto. Bien, antes de pasar a esta parte, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Nada, todo claro? Bien. Sí, adelante, La profesor. numeración se inicia desde el índice hasta el resumen, hasta el resumen. Tiene una numeración diferente al área que arranca desde la introducción. Bueno, lo que dice la norma ZAPA es que se enumera todo todo el documento con una sola numeración. Desde la página, sí, la arábica. Lo que se suele hacer en tesis es que las primeras hojas van en números romanos, y luego a partir ya del documento del capítulo 1 se empieza la numeración arábica, ¿no? La que conocemos. Ese apartado, bueno, esos criterios son propios de las universidades y para la elaboración de tesis. Pero en artículos y otros tipos de trabajos académicos se usa la numeración arábica desde la primera página. Entonces, hay esas salvedades. Por eso, las normas APA no contemplan un uso de índice, justamente porque sabe que las universidades tienen esa práctica, esa costumbre, que la verdad no sé a qué responde. Creo que es más por tradición que por una cuestión, o una formalidad, ¿no? Que si lo tienen así hay que respetarlo y seguirlo. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, a ver, el profesor y luego con usted. Cuando se inicia un capítulo, ¿es continuado o es página nueva? Cuando se inicia un capítulo, es una página nueva. Sí, se contempla con una página nueva. Y es más, se recomienda que cada nuevo capítulo, dependiendo del nivel de las características que hemos visto, del 1 al 5, cada capítulo debe empezar en una nueva página. Si nos sobra espacio en una página, lo correcto es que ese nuevo capítulo empiece en una nueva página. Claro, tendríamos una página casi vacía, pero es lo que se recomienda. Sí, la señorita... Ya, en las normas APA piden no numerarlos con letras, con letras o números, pero en las universidades sí piden numerarlos. Pero no hay que llegar a lo que les recomendaba, a hacer tantos subniveles, para quedar con esas 1.1, 1.1, 1.2, a ese nivel no hay que llegar. Ya, sencillamente se pone con negrita y cursiva, ya los siguientes apartados de la teoría que estamos abordando, ¿no? Sobre todo eso se hace en el marco teórico, ¿no? En el marco teórico, cuando estamos hablando de las teorías, los enfoques, las características de las variables que estamos abordando en el tema, podemos ponerlo solo hasta 3. Yo les recomendaría solo pongan hasta 3 subniveles, o sea, el 3.1.2. Hasta ahí nomás. El siguiente ya póngalo con cursiva y negrita. Sí, profesor. Afirmando en este punto, he visto en algunas tesis pues no sé si está por etapa, ¿no? Que simplemente ponen el título, por ejemplo, 2.1, ya no tienen sus niveles. Los están para que todos los niveles no sean así al final el contenido es distinto. Se hace más, mayor cantidad de hojas en la tesis. Sí, justamente ahora hay una tendencia en muchas universidades del modelo de tesis se asemeje al modelo que piden de un artículo. Y están tomando el sistema IMIRT, ¿no? Justamente el sistema IMIRT se está convirtiendo como ya en la tendencia para tesis, que es, justamente viene de las siglas introducción, método, resultados, conclusión y discusión. Entonces, las tesis, hacerlas bajo ese formato. Y ese formato no pide subniveles. O sea, solo poner el capítulo y el siguiente nivel sería, ya, digamos, características de la variable clima organizacional, ponerlo en negrita y en cursiva. Tal como piden en las revistas, ¿no? En las revistas científicas
piden hacerlo de esa forma, no ponerlos por sus niveles. Justamente ahora en la mañana estaba adaptando un artículo para presentarlo en una revista y pedía no usar subniveles. Así pedía textualmente la revista, las indicaciones para los autores, no usar subniveles. Ponerlo todo en cursiva y negrito. Esa era la recomendación. Y varias lo usan de esa forma. Porque, ¿cuál es la lógica de subnumerarlo o ponerle con tantos niveles? Para cuestiones estéticas y orden del índice sí funciona. Pero un artículo, una revista tiene 17, 20 páginas a lo mucho, incluyendo las referencias, ¿no? Entonces es más corto. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pasamos a lo que viene a ser las tablas y las figuras. Vamos a ver los componentes de las tablas, los componentes de las figuras, los principios de ubicación, el orden, las citas dentro de las tablas y las figuras, y cómo referenciarnos a las tablas y figuras. Es igual, va a ser un poco reiterativo esta parte, porque vamos a ver primero las tablas y luego las figuras, pero tienen indicaciones similares, bastante similares. Empezamos con las tablas. ¿Cuáles son los componentes de una tabla? Estos van a ser los mismos componentes de una figura. El primero es el número de la tabla. El siguiente es el título, que se coloca debajo de la tabla y se escribe un título con un interlineado doble. El título se suele colocar en cursiva. Igual es el caso de una figura. Estamos hablando de una tabla. Luego viene el encabezado de las tablas. Pueden incluir una gran variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza que tenga esta tabla. El cuerpo de la tabla, que viene a ser la tabla en sí. Luego una nota. Y de estas notas vamos a ver que hay 3 tipos de notas. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver. Ay, nos pasamos. Este es el número de la tabla. Acá, como pueden ver, hay un doble espacio. El título de la tabla en cursiva. Y aquí solo pueden ver, en esta parte, solamente se ubican líneas horizontales. No hay líneas verticales en las tablas. Eso es la recomendación. Y al final va la nota de la tabla. Bueno, acá arriba está este encabezado debe ser descriptivo. Aquí hay un error, no sé si alguien puede encontrar o puede ver dentro de esta tabla cuál es el error. Siempre lo he dejado así para que puedan identificar cuál es el error de esta tabla, para que no lo cometan. Bueno, aquí dice, ¿no? Reproducido del informe de investigación, página 48 de la SUNEDO 2019, y está el URL de la página. Aquí no está el error. Está en el encabezado. Sí, está en el encabezado. ¿Cuál? A ver, ¿alguien? ¿La justificación? No, no es la justificación. Aquí lo que está faltando es que estoy usando siglas. OCDE, USMP, UNSA. Quizás para nosotros sí podemos identificar qué es la USMP, bueno, las siglas, ¿no? No sé si todos conozcan qué es la OCDE, pero el uso de siglas requiere una nota que explique qué significan estas siglas, porque no es de uso común. Quizás para Perú sí, pero para Bolivia, Chile u otras partes del mundo no sepan qué son esas siglas. Y ese es el error de esa tabla. Ahí sería una nota específica que aclare el uso de esas siglas. Este es un ejemplo real de un artículo. Esta es la referencia de donde sacó esta captura de imagen. Pueden ver el título de la tabla, bueno, el número de la tabla, el encabezado de la tabla, el título de la tabla. Acá dice fuente de elaboración propia. Es una adaptación, no hay problema, o puede ser nota. Y luego solo hay líneas horizontales, no hay líneas verticales. Bien, recomendaciones para la elaboración de las tablas. Proporcionar la información, las tablas deben entenderse por sí mismas. No debe haber una explicación extra de la tabla. Puede haber un comentario o un análisis de la tabla, pero no una explicación adicional a la misma. Las tablas deben entenderse, igual que las figuras y los gráficos, deben entenderse por sí mismos.
Claro, ustedes van a comentar, van a analizar esa tabla, eso sí es válido, pero no explicarla. La tabla debe ser entendible por sí misma. Se recomienda no agregar más texto, usar la misma fuente, no varíen en el uso de la fuente. Si todo el texto está en Calibri, la tabla debe tener texto Calibri, con las recomendaciones que se recomiendan. Usar líneas horizontales, evitar el uso de los bordes verticales para separar los datos. También se recomienda no usar el borde en las celdas. La orientación de las tablas, si la tabla es muy ancha, no cambien la orientación de la página. Mantengan la orientación de la página siempre de forma vertical. Y dirán, pero si hago eso, entonces me va a salir más hojas. Bueno, les saldrá más hojas, pero no cambien la orientación de la página, a no ser que sea necesario. Y es más, y ahí la recomendación tanto para tablas como para figuras es que solo incorporen tablas y figuras que respalden la investigación que están haciendo. Si la tabla es relevante, entonces sí la colocan. Si no es muy relevante, entonces no la pongan. Y si tiene muchos datos y solo están citando un solo dato o tres o dos datos para contrastar de forma comparativa, coloquen solo esos datos con esas columnas necesarias. No poner toda la tabla. En economía lo que suelen hacer es que ponen tablas gigantescas con muchos datos y solo el análisis está referido a uno y dos puntos. Y todos los otros datos no tienen sentido colocarlos, porque ni siquiera se están refiriendo a ellos. Entonces, si quieren hacer una contrastación de datos en una tabla, solo coloquen los datos y las columnas necesarias de la tabla y ponen reproducido de tal, adaptado, porque solo están colocando los datos que son relevantes para la investigación, no toda la tabla. Más llegar a parecer que están colocando toda la tabla para justificar, ya, ok, tengo una hoja más para mi investigación. No es el sentido. La tabla es un elemento que respalda y da sustento a la investigación, igual que los gráficos. La ubicación de las tablas. Esto es importantísimo. Sí, profesor. Es que a veces hay tablas que van a hacer referencia entre, digamos, dos casos de la investigación, una comparación. Por ejemplo, un antes y un después de la aplicación que se haga. Entonces, voy a tener, por ejemplo, unas columnas 6, 7, 8 y no me van a entrar. Tendría que en todo caso bajar el número del formato de la letra. Si la tabla es muy grande, se tiene tres opciones. La primera, evaluar si todo el contenido de la tabla es relevante, porque hay muchos datos que están en las tablas que no son muy relevantes para la investigación, porque se ve otro tipo de indicadores y se van por otro tipo de análisis. Pero si todos los datos son relevantes, se puede, manteniendo el formato de la hoja, el formato vertical, claro, el formato vertical se mantiene varias hojas. Pero si es necesario voltear la hoja a un formato horizontal, se puede cambiar a un formato horizontal. Pero se considera, y eso es algo que en muchas revistas, y este dato lo traigo de lo que vienen las recomendaciones de las revistas de investigación, es que las tablas en formato horizontal, al tener tantos datos, muchos de esos datos no son relevantes para la investigación. Son indicadores de otro tipo de cuestiones, entonces si no son relevantes, ¿para qué los está colocando? Siempre hay que preguntarse, ¿realmente todos estos datos son relevantes? Si lo son, entonces sí los ponga. Si no lo son, entonces ver cómo se acorta la tabla. Sí. Me parece que esos problemas se presentan porque no conocen estadística, no trabajan en estadística. Porque yo puedo sacar la media, mediana, moda y cuartiles y percentiles y no me sirve. Sí, lo tengo como dato, pero no me sirve. Me sirve uno. Pero si es que yo, por ejemplo, trabajo con datos, por ejemplo, en psicología, con datos de alumnos de 6 años, de 7 años, de 8 años, hombres, mujeres, separados, y todo pertenece a la tabla, hallando un porcentaje de eficiencia al aprendizaje. No lo puedo quitar porque, por ejemplo, a los de 6 años tienen un porcentaje, alguno va a ser el mayor, los de 8 va a ser el menor, y va a servir para un análisis o interpretación de la tabla. Entonces, se me hace así. Y no puedo dejarlo. Claro, por ejemplo, les pongo el ejemplo
a colación de lo que dice el profesor, de los estudios de long COVID, ¿no? O sea, del post-COVID. Hay un estudio que ha sido publicado hace como 3 meses, más o menos que lo leí, de long COVID, que fue aplicado en 300.000 personas en todo el mundo, justamente por Pfizer, y lo han publicado en The Lancet. El estudio es 4 hojas, si no me equivoco, y hablan sobre cuál es la prevalencia del COVID, ¿no? En las personas que han tenido COVID y qué enfermedades tienen, ¿no? Que tienen diarrea, que tienen, su capacidad pulmonar ha disminuido. Es uno de los estudios más grandes que se ha hecho sobre el long COVID. Y solo son 4 hojas y presentan los resultados. Y luego tienen un enlace de apéndices. Y en ese enlace de apéndices uno hace clic y les manda a un documento casi como de, no sé, creo que son como 500 hojas, y donde están todas las tablas de todos los análisis que han hecho en todo el mundo. Toda esa cantidad de hojas y de tablas no sería relevante colocarlas en la investigación. Quien quiere profundizar y verificar si eso es verdad, puede ir a ese enlace. Igual sucede con las tablas. Si hay muchos datos que no son relevantes, lo pueden colocar en los apéndices. Eso es lo correcto, colocarlo en los apéndices, no colocarlo dentro del documento, porque al tener tantos datos y que no van a referirse a cada uno de esos datos, no es relevante. Solo se coloca lo más relevante. Por eso existe esa sección, apéndices o anexos, ¿no? En tesis se le conoce como anexos. Sí, creo que alguien más por ahí quería... Bueno, sí, en todo lo que implica sobre el tema de las revistas, es correcto que el formato horizontal no sirve ahí, ¿no? Correcto. Pero cuando hablamos de tesis, en una tesis universitaria, por ejemplo, ¿qué pasa con el matriz de consistente? Que tiene información que generalmente se alarga, digamos, hacia estar colocada en la página tal. En este caso, la matriz de consistencia sí es relevante, y además se le exige todos. ¿Cómo lo vamos a poner? En ese caso sí tendríamos que colocar la norma. Sí, y justamente la matriz de la consistencia del formato es horizontal y se coloca en los anexos, Sí. pero la matriz no se coloca dentro de la estructura capitular normal. ¿Sí? Entonces, por eso están los anexos y los apéndices, para colocar todo lo que es las tablas de formato horizontal, para verificar, ¿no? Justamente. Pero en la estructura normal no se colocan. Se colocan tablas resumidas, ¿no? Cosas muy, muy puntuales. Bueno, esto sobre la ubicación de las tablas es igual en el caso de las figuras. Al citar una tabla en el texto se hace referencia al número de tabla, no a la ubicación en el texto. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo en la hoja número 12 la tabla, no voy a decir, la tabla de arriba dice esto, ¿no? O la figura de arriba se refiere a este tema. Me refiero a la tabla por el número de tabla. La tabla número 3 se refiere a tal cuestiones, ¿no? ¿Eso por qué? Sobre todo en revistas, porque si nos referimos a la ubicación de la tabla y no al número de la tabla, puede que en nuestra hoja de Word la tabla 3 esté en la página 10. ¿No? La tabla 3 está en la página 10. Al momento de hacer la edición de la revista, ya no va a estar en la página 10, puede estar en la página 9, o puede estar en la numeración normal de la revista. Entonces, lo correcto es referirse a las tablas y a las figuras, porque esta función es igual, por el número. Tampoco por su posición, ¿no? O sea, no por el número de página y no por el número, la ubicación. La siguiente tabla es una expresión normal que se suele usar y se refiere a esto. No es correcto. La tabla 3, la tabla 4, la tabla 5, siempre referirse a las tablas por su número. No por su ubicación, no por el número de página. La ubicación, bueno, hay dos opciones de colocar las tablas en los documentos, es incrustarlas en el texto, y cuando se menciona, referirse igual, ¿no? Por el número de tabla, y la segunda es colocar después de la lista de referencias. Colocar las tablas en la lista de apéndices, en la parte de anexos. Ahora, las notas de las tablas son exactamente igual a las notas de los gráficos, de las figuras. Hay la nota general, que sirve para brindar información relacionada a la tabla.
Aquí se agrega el crédito de la tabla, la fuente de donde se ha tomado, luego las notas específicas, en el caso de esa tabla que les mostré con siglas, lo correcto sería con una nota específica. Se hace referencia a la fila o a la columna o a la celda con superíndices. El superíndice es cuando, bueno, acá esto tendría que estar como que elevado a la potencia, ¿no? Como que no está en la base, está como que despegando. Ese es el superíndice. Con letras A, B, C, D, para especificar. En el caso de las siglas sería con un superíndice. La letra A, UNSA, significa Universidad Nacional de San Agustín. La letra B es la siguiente universidad. Y hay las notas de probabilidad. Aquí se indica el cómo se usan los símbolos en esta tabla. El orden de esos tipos de nota es el siguiente: nota general, nota específica y nota de probabilidad. Bueno, acá no tengo una tabla con estos superíndices. Estos superíndices van con asteriscos. Si son una sola tabla puede tener los tres tipos de nota. La primera sería un primer asterisco, la segunda, estas como son con superíndices con A o con B, y esta nota de probabilidad sería con dos asteriscos, en una misma tabla. Si es que se presenta, ¿no? Tablas largas o anchas, ¿no? Las tablas largas, en caso de que la tabla sea más larga que una página, la fila de los encabezados se debe repetir, y en la segunda página, igual, ¿no? Y cuando son las tablas anchas, que se recomienda no usar, pero si se da el caso, se puede usar, se tiene que cambiar el formato de la orientación y repetir los datos del encabezado en cada nueva página. Porque no puede haber una siguiente página con las líneas y los datos. No, se tiene que volver a repetir el encabezado de la tabla para que se pueda entender. Bueno, esto es lo mismo. Esta es una tabla, pero no está con los tres tipos. Bueno, acá está con superíndices. Como pueden ver, nota, acá dice una A, acá hay una B y acá hay una C. ¿Eso por qué? Porque se está refiriendo a determinadas frases. Acá está colocando frases típicas de los comportamientos de la bolsa de valores, ¿no? Acá hay una frase, esta frase pertenece a este autor, esta otra a este autor, este a otro autor. En el caso anterior con las siglas, cada sigla debería tener un superíndice, y ahí su explicación de qué significa cada universidad. Bien, ahora pasamos a las figuras. En APA hay una norma bien simple. Todo lo que no es tabla es figura. Así dice textualmente. Todo lo que no es tabla es figura. ¿Qué puede ser entonces considerado como figura? Los gráficos, los diagramas, los mapas, los dibujos, las fotografías, todo eso se le conoce como figura. Todo es figura. Lo que no es tabla es figura. No podemos poner gráfico 1, luego otro que sea figura 2. No, o sea, todo esto lo vamos a llamar figura. Los mapas, fotografías, dibujos, diagramas, todo lo vamos a llamar figura. Todo es figura. Todo lo que no es tabla es figura. No vamos a desagregarlo como fotografía 1. No, eso no es fotografía. Claro, sabemos que es una fotografía, ¿no? Pero en APA se va a llamar figura. Todo es figura. Todo lo que no es tabla es figura. Componentes de una figura es igual que las tablas, ¿no? El número de la tabla, el título de la tabla, la imagen, la leyenda y la nota. Igual va a ser con otros componentes. Por ejemplo, es una figura de mi tesis, ¿no? Funciones del sistema de innovación de Berkeley. Entonces, ahí está, este es un diagrama, como pueden ver, ¿no? Como pueden ver, y aquí está la nota, ¿no? Es rediseñado de los artículos de innovación de Berkeley 2005. Todo es figura. Todo lo que no es tabla es figura. Ahí está el título de la tabla, el número de la tabla. Bueno, ahí dice tabla, pero esto es figura. No sé si me está confundiendo. La imagen, la letra, esta letra está en 8 puntos, ¿no? Es una fuente serif. La nota de la tabla, de la figura. ¿Qué recomendaciones hay para elaborar las figuras? Presentar información de una manera que sea más fácil de entender para los lectores. Las imágenes deben ser nítidas, de buena calidad. No podemos poner imágenes pixeladas.
Los ejes que se utilice deben estar etiquetados y los elementos de la figura deben estar explicados. Son las recomendaciones generales para elaborar las figuras. Ahora, en muchas revistas prefieren el uso de tablas al uso de figuras, porque las tablas permiten una interpretación mucho mayor que una figura. Eso les voy a mostrar para la siguiente clase un ejemplo de por qué una tabla es mejor que una figura. Al inicio uno puede creer que no, la tabla es más gráfica, es más amena, mucho más simpática, pero no tiene el potencial de análisis que sí puede llegar a tener una tabla. Por eso se prefieren más las tablas que las figuras. Al citar una figura, el texto se debe añadir, es lo mismo que hemos visto con las tablas, ¿no? Se van a referenciar en función al número, ¿no? Al número de la figura, no a la ubicación, no al número de página. Es la misma recomendación. Y los tipos de notas son iguales, ¿no? En el caso de las figuras. La nota general, la nota específica y las notas de probabilidad. El orden también es igual. Las figuras y tablas de elaboración propia, lo que nos dice las normas APA es que no hay que colocar una declaración de elaboración, porque se entiende y se sobreentiende que todas las tablas que no tengan la aclaración de elaboración propia son nuestras. O sea, si ponemos una tabla o una figura que no tiene declaración de derechos de autor, APA lo va a sobreentender que eso es nuestro, que nosotros lo hemos elaborado, no hay que colocarle elaboración propia. Ya los revisores y las universidades sí piden que sea declaraciones, pero en APA no nos dice que no es necesario colocarla, porque se sobreentiende que todo lo que no tiene autor es nuestro. Bueno, eso es todo por el día de hoy, que hemos visto la parte del formato, la tabla de las figuras y las tablas. La siguiente semana vamos a entrar ya de fondo en lo que son las citas y las referencias con ejemplos, bastante específicos, y las particularidades de cada tipo de citación. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el término correcto a utilizar cuando, digamos, yo he hecho dos investigaciones? En la primera investigación he hecho unas tablas, y en la segunda investigación quiero poner la tabla, que es una tabla que había puesto en primera investigación, porque está relacionada. Entonces, ¿cuál es el término correcto que debe poner en esa tabla y la segunda investigación? ¿Tomado de, o adaptado de, o no hay un estándar que va a tener? Lo que recomienda la norma APA es que cuando vamos a tomar una tabla de otra investigación, se coloque la expresión reproducido de. Ese es de otra investigación, pero del mismo autor. Claro, o sea, yo he hecho las dos investigaciones y están relacionadas las investigaciones, solo que en la segunda investigación quiero referenciar a una tabla que viene por la investigación. Ah, claro. ¿Cuál es el término correcto que viene por eso? Claro, se pone reproducido de, y bueno, se pone el apellido del autor, en este caso su propio apellido, y el año de la publicación. Eso vendría a ser como una autocita. Acordémonos que las autocitas también están permitidas. Como vimos en la clase pasada, es muy común creer que porque es mi propio documento, no lo tengo que referenciar, no lo tengo que citar. Y ahí sí se puede estar violando derechos de distribución de los documentos. O sea, autocitarse está bien, en otras palabras, ¿no? Es correcto. Es una forma de advertir a los autores, a los lectores, de que ese conocimiento, esa tabla, proviene de un trabajo previo de mí mismo, pero de en otro documento, en otro momento. Entonces, las autocitas sí están permitidas, pero sí se tienen que hacer. Eso sí, tengan mucho cuidado. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Entonces, si no hay más preguntas, damos por concluida esta sesión. Ya la siguiente vamos a ver de lleno la parte de las citas y sus particularidades. También vamos a adelantar con otras cuestiones ligadas a lo que es el formato.
Bien, entonces gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la siguiente sesión.